Hola, esta es una prueba sobre la forma de utilizar la semipresencialidad a partir de una herramienta, a partir de una plataforma que es Fytic, que es Tema, que ya conocéis, pero con una especie de guía hablada y visual, que no deja de ser esto lo que es un vídeo, en concreto sobre la asignatura de Fundamentos de Ciencia de la Administración. Vamos a hacer una prueba para que veáis cómo se accede y sobre todo cómo se accede a los contenidos y a los ejercicios y cómo se resuelven estos. Para acabar vamos a intentar explicar la última de las sesiones, la última de las actividades, que va a tener lugar el día 27 de noviembre, que es jueves, donde se va a producir pues, una serie de actos en la facultad que nos va a impedir hacer la tutoría física, y vamos a intentar que esta pequeña tutoría virtual sustituya a la presencial. Vamos a ver cómo sale. En todo caso, yo lo que os pido es que seáis benevolentes, pero que seáis críticos y sobre todo que nos digáis, ¿no?, en la coordinación del grado si funciona, si os es útil este tipo de sistema de grabación del tema o del contenido, y si os es útil, pues lo generalizaremos obviamente a partir del segundo cuatrimestre. Bueno, vamos allá. Tenemos por un lado, como veis, la asignatura de Ciencia Política 2, Fundamentos de Ciencia de la Administración. Vamos a acceder a ella, esto ya lo habéis hecho todos vosotros, y veis prácticamente lo que tenéis en la presentación de la primera página es, bueno, pues una introducción sobre qué es, las tutorías, los horarios. Tenéis aquí el Skype, importante, no he tenido nada más que un Skype con vosotros, me gustaría tener más Skypes, porque es una forma de que nos vayamos conociendo, y de eso se trata en el fondo el aprendizaje, ¿no?, de que se conozcan los tutores con los en este caso, alumnos, y el Skype es una buena herramienta, entonces usarla. Yo estoy dispuestísimo a que eso sea así, ¿no? Y aquí veis cómo tenemos, bueno, pues en la modalidad presencial, que no es vuestro caso, pero sí la semipresencial, donde hay una carpeta que es a partir de la que vamos a trabajar los contenidos. Realmente de aquí tenemos dos elementos fundamentales, uno que tiene que ver con documentos y enlaces, que es donde están los contenidos, y otro que tiene que ver con ejercicios, que es donde yo os pongo todas las semanas la actividad que hay que realizar para poder dar salida y bueno, pues una forma fiable de evaluación al aprendizaje continuo. Bien, entonces, en documentos y enlaces, tal y como tenemos modalidad presencial, no entramos en modalidad semipresencial, y aquí tenéis una carpeta con 5 sesiones. ¿Vale? Cada una de las sesiones está numerada, 1, 2, 3, 4, son 5, porque en teoría habíamos preparado 5 más la última sesión, que es la de la prueba de evaluación continua final. Estas 5 sesiones serían el 40% y la prueba será el 60%, pero como yo no di la primera sesión porque considero, o no es que no diera, es que no evalué la primera sesión, porque considero que es más una sesión de socialización, de acceso, de colgar la foto, de, bueno, pues ubicarse un poco en la plataforma. Realmente las que voy a evaluar son las sesiones que están marcadas como 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, que han tenido lugar los días 16 y 30 de octubre y el 13 y finalmente el 27 de noviembre. Si vamos con detalle a cada una de estas sesiones, veréis que primera actividad de evaluación continua, tratamos el primer tema, la localización, la globalización y localización y las administraciones públicas. Y para eso yo lo que os facilitaba era una primera lectura de Brugué y Gomá, que había que leer y comentar, un capítulo, que es el primero del Manual de Administraciones Públicas, que es mi manual, que tenéis online, que podéis acceder de forma gratuita a él y podéis descargarlo incluso en PDF, y luego los apuntes que he ido colgando tras la sesión de tutoría que hago los jueves de cada 15 días. Bueno, en este caso, si entráis en los apuntes del tema 1, tenéis un poco los comentarios, ¿no?, que he ido haciendo sobre esta parte del tema. Aquí tenéis la lectura. Bien, y aquí tenéis un poco cuáles son las líneas centrales de la lectura, ¿no? ¿Esto sirve para qué? Pues sirve básicamente para que, además de tener la lectura y poder hacer el ejercicio y que yo os dé la evaluación después, vosotros tengáis unas líneas centrales sobre las que poder, digamos, apalancar, concentrar y ordenar todo ese contenido teórico que os ofrezco en las lecturas, ¿no? Pues unas preguntas sobre la globalización, el texto, ¿no?, para mí, qué es lo importante de ese texto marcado, cuáles son los conceptos claves y las preguntas que hay que responder, cuáles son las visiones que hay desde las administraciones públicas en ese contexto tan global, tan internacional, comparado, importante, y finalmente, bueno, pues
los modelos de burocracia, posburocracia, gobernanza y qué visión hay que aplicar para analizar científicamente, desde la ciencia de la administración, y eso es de lo que hablamos aquí, una administración pública, ¿no? Pues hay que hablar de lo público y lo privado, la sociedad civil, la sociedad política y obviamente las políticas públicas como producto de ese intercambio, ¿no? Os ofrezco también una serie de definiciones sobre administración pública, y luego os ofrezco unas más concretas que vienen del mundo de las ciencias sociales, de la ciencia política, que siempre es difícil, porque las definiciones sobre las ciencias sociales son difíciles porque varían tanto casi como los autores, pero hay, y hay que hacerlas y hay que señalarlas. Os ofrezco una de Blanco Lías, no existe una definición de este concepto en las ciencias sociales que pueda ser admitida unánimemente, y vamos a ir viendo pues otras definiciones, ¿no? Esto es importante, fijaos, la última de las definiciones que os ofrezco, que es la mía. Las administraciones públicas son un conjunto de instituciones político-administrativas que forman parte del Estado, es decir, todo esto que os marco en rojo tiene que ver con aquellos elementos centrales en la definición, que incorporan las cuestiones de la economía, la sociedad, el mercado y la administración en el ámbito de la globalización. Bueno, estos son los apuntes, son 18 páginas de apuntes que yo explico en la sesión presencial, que como sabéis es optativa, pero que bueno, pues os ayuda a fijar esos contenidos y a resolver los ejercicios propuestos. Esto, por lo que se corresponde con el primer tema. Ya veis que marco en la última de las transparencias de los apuntes el segundo tema. Bien, bueno, pues para entrar en el segundo tema, vamos para atrás y entramos en el segundo tema, segunda actividad. Y ahí os vuelvo a marcar un manual, que es el mío, con una serie de páginas, en este caso las páginas que se corresponden con los enfoques de análisis de las administraciones públicas, la ciencia política, la ciencia de la administración, las políticas públicas, la gestión pública y las relaciones intergubernamentales. Os cuelgo los apuntes correspondientes. Fijaos, aquí ya nos centramos en el tema 2, estos enfoques. Bien, el manual, ¿dónde está recogido en el manual? La parte teórica que vamos a analizar, el esquema de los cuatro enfoques dentro de las ciencias sociales que vamos a utilizar, especialmente de la ciencia de la administración. Desde aquí, enfoques de análisis de las administraciones públicas. Básicamente están orientados a resolver problemas públicos, y esto es una cuestión fundamental que tenemos que resaltar, porque los enfoques de análisis de las administraciones públicas tienen que resolver problemas. Para eso sirven las administraciones y para eso las decisiones políticas tienen que orientar sus esfuerzos, ¿no? Vamos a responder preguntas del qué, por qué, cómo, y todo eso nos lo van a dar los distintos subenfoques de análisis de las administraciones. En este caso concreto nos centramos en la ciencia de la administración, pero vamos a ver brevemente cuáles son los otros, ¿no? Por ejemplo, en ciencia política, que dentro del manual tenéis una parte de ese tema 2 dedicado específicamente a la ciencia política, que tenéis una materia además, que os da el profesor Cancela, específicamente dedicada a eso. Yo lo resumiría como estudio de los fenómenos de poder y de conflicto en nuestras sociedades, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque me parece que es una buena definición, es una definición de Ramón Cottarello del año 88, que me gusta, porque condensa un poco lo que vamos a ver. Realmente en la ciencia política se habla del poder político, ¿bien? Y de cómo se maneja, cómo se gestiona, cómo se resuelven conflictos y cómo se generan consensos, ¿no? Y se toman decisiones. Y esto es lo que hace la ciencia política, ¿bien? La política se dedica a analizar lo político, que es lo social. Al final, es lo social, porque lo político viene de lo social, no hay que olvidarlo. Los políticos y la política es un instrumento, pero los políticos y los partidos son intermediarios, no son un fin en sí mismo, y viene de lo social, donde lo político es un ámbito más, como es el administrativo, que veremos después en ciencia de la administración, en el que se producen relaciones de poder, de mando y obediencia, de consensos. Se trata de aquel ámbito en el que se dirimen los conflictos entre los grupos sociales por los bienes colectivos, no los bienes privados, que también, pero sobre todo por los bienes colectivos, ¿no? Y la ciencia de la administración, bueno, pues igual que os citaba antes a Cottarello, aquí os cito básicamente a Baena, ¿no?, que es el autor más destacado. La ciencia de la administración sería la parte específica del sistema político. Es decir, aquella cuestión que estudiáis con Celso sobre sistemas de partidos, participación política convencional, no convencional. Bueno, pues la ciencia de administración es la estructura administrativa que se encarga de hacer operativo y hacer efectivo la decisión política. Por tanto, es la rama o parte especializada del sistema político, ¿no?, que se encarga de estudiar el subsistema administrativo. Es esa parte. Fijaos que solo os estoy extractando una frase, una definición,
pero es más complejo y eso lo tenéis en el capítulo, eso es lo que tenéis que leer, ¿no? Y lo que tenéis que resolver en el ejercicio. Y las políticas públicas, pues son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones. Las políticas públicas es el producto, ¿bien?, que lleva a cabo un gobierno para solucionar problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues públicos. ¿Y quién los determina? Pues en teoría los determinan los ciudadanos, ¿no? Y el gobierno lo captura, lo extrae de la demanda ciudadana, generalmente lo extrae de encuestas de percepción de servicios, encuestas de percepción sobre problemas como los que salen en el CIS, en el barómetro del CIS, y los meten en la agenda política del gobierno, los aprueban y los mandan a la administración. Eso serían las políticas públicas. Y la teoría de la organización y la gestión pública, pues son las herramientas, ¿no? La capacidad que tienen los políticos y los administradores públicos, es decir, todo ese conjunto político-administrativo, de hacer cosas con aquellas decisiones públicas y de que las políticas públicas funcionen. A mí me gusta mucho esta definición de Metcalfe y Richards, que gestionar significa asumir la responsabilidad sobre la acción de un sistema. No se trata solo de ordenar, de dirigir, se trata de asumir esa responsabilidad. Fijaos que de moda está esta definición de hace casi 20 años, donde es difícil ver en un sistema político-administrativo como el nuestro que alguien asuma responsabilidad por la acción o por la omisión de un sistema. Bueno, pues esta es la esencia de gestionar, ¿no? No se trata solo de organizar ni de tener autoridad, ¿vale? Se trata de utilizar el conocimiento colectivo, social, político, administrativo, para resolver problemas. Y esas técnicas corresponden a la gestión pública. ¿Y las relaciones intergubernamentales? Pues lo tenéis ahí. Tiene que ver con actividades e interacciones de todo tipo. Esto es el día a día, ¿no? ¿Por qué es importante el esquema de relaciones y gestión intergubernamentales? Porque nos habla de un sistema que es vivo, que está vivo, que más allá de las leyes, que existen y que son las que ponen el marco, pues nos da una idea de cómo los administradores se llevan con los políticos. Los políticos resuelven problemas por contacto con los ciudadanos, cómo los técnicos de cualquier nivel resuelven problemas con otros técnicos de otro nivel territorial de actuación, un concello con una diputación con una comunidad autónoma, el gobierno del Estado con el gobierno de Europa. Esos contactos diarios, esas transacciones, tienen que ver con la gestión intergubernamental. Y finalmente la gobernanza, que es un enfoque que no os aparece en el manual está escrito en el año 2003, y bueno, yo hago un mero enunciado de la gobernanza en ese capítulo, pero sí que lo hemos trabajado en estos últimos 10 años, ¿no? En nuestra área en concreto, en el área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Vigo, hemos desarrollado mucho análisis de gobernanza en los últimos años, de muchos niveles de gobierno, yo diría que de todos, ¿no? Y tenéis bibliografía, pero sobre todo quedaos con lo que significa, ¿no? Gobernar es distinto que gobernanza, es distinto que gobernación. La gobernanza tiene que ver básicamente con la capacidad para que los ciudadanos se sumen a las decisiones públicas y los administradores hagan eso operativo, ¿no? Es algo más que la gobernabilidad, es algo más que la capacidad para decidir qué hay que hacer, es realizar prácticas de cooperación para que los poderes públicos, los privados y los ciudadanos consigan, todos ellos, no unos en detrimento de otros, resolver problemas públicos, ¿no? Y esta es la parte importante. Aquí nos lo define Vallés, que tenéis el manual que os da Celso, ¿no? Coordinación social que nace de la interacción constante entre agentes de todo tipo. Bien, mientras la noción de gobernabilidad está vinculada a la aptitud para dirigir, que es propia del sistema político, el concepto de gobernación se asocia a la capacidad de autocoordinación. Y en la autocoordinación están pues, todos los actores, ¿no? Según este análisis, la gobernación, en este caso la gobernanza, Vallés habla de gobernación, cuando yo hablo de gobernanza, no depende de instituciones o de reglas formales, sino que brota de un ajuste continuo entre sujetos, colectivos e individuales de todo tipo, en todo tipo de políticas. Bueno, esto es un ejemplo, bien, de lo que sería el último de los elementos antes de entrar en los problemas públicos. Y con esto yo creo que damos un enfoque general a los temas 1 y 2 que yo creo que os pueden ayudar a centrar y a resolver los ejercicios, pero sobre todo a entender un poco mejor la teoría. Gracias por vuestra atención y continuamos con más pruebas a ver si os resulta atractivo y fácil este método complementario de la semipresencialidad en el grado en Dirección y Gestión Pública de la Universidad de Vigo. Gracias.